Nunca pensé que algo tan simple como cerrar los ojos para descansar pudiera cambiar mi vida por completo. Aquella noche, mientras trataba de dormir al costado de la BR-116, sentí que algo me observaba desde la oscuridad, algo que no era humano. Pero antes de contarte lo que realmente pasó, déjame advertirte, si alguna vez decides dormir solo en la carretera, asegúrate de no hacerlo donde el silencio es demasiado profundo. Todo comenzó en un viaje largo, uno de esos recorridos que parecen no tener fin. Llevaba horas al volante, con la mente cansada y los ojos pesados. El camino estaba vacío y la soledad se sentía más densa que nunca. Decidí buscar un lugar para detenerme, un claro junto a la ruta, tranquilo, apartado, perfecto para descansar un poco antes de seguir. No había señales de vida alrededor, solo mi camión y la carretera infinita. Pero en el momento en que apagué el motor y el silencio me envolvió, supe que algo no estaba bien. Era una sensación leve al principio, como si alguien más estuviera ahí observándome sin hacer ruido. Cerré los ojos intentando ignorarlo, sin imaginar que esa sería la última vez que sentiría verdadera paz en un viaje. Pasaron unos minutos y el cansancio comenzó a ganarme, pero esa sensación extraña seguía allí, creciendo poco a poco. No era miedo todavía, era una incomodidad difícil de explicar, como si mis pensamientos fueran observados desde algún rincón oscuro. Decidí abrir los ojos y aunque el interior de la cabina estaba completamente oscuro, juraría que había una silueta, algo quieto, justo más allá del parabrisas. No podía distinguir si era una persona o una sombra proyectada por la luz distante de un poste, pero la certeza de que no estaba solo me atravesó por completo. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, fruto del cansancio y la soledad del camino. Pero cuanto más lo pensaba, más real se volvía la idea de que algo esperaba pacientemente fuera del camión, observando cada uno de mis movimientos. Intenté volver a cerrar los ojos, pero una inquietud me obligó a incorporarme y mirar hacia la carretera. Todo seguía igual, el asfalto vacío, la neblina baja y el reflejo de las luces lejanas perdiéndose en la oscuridad. Sin embargo, algo me llamó la atención. En el espejo retrovisor, por un instante, vi lo que parecía ser una figura de pie, inmóvil, justo detrás del camión. Me giré de inmediato, pero no había nada allí. Esa visión fugaz bastó para acelerar mi respiración y hacerme dudar de mis propios sentidos. Empecé a pensar si alguien me había seguido, si tal vez algún ladrón esperaba el momento en que me durmiera para actuar. Aún así, el silencio era total, tan profundo que el sonido de mi propia respiración parecía resonar dentro de la cabina. Decidí encender el camión para sentirme un poco más seguro, pero justo cuando giré la llave, el motor no respondió. Lo intenté 1, 2, 3 veces. Nada. Era como si toda la energía se hubiera drenado de golpe. Un sudor frío recorrió mi espalda mientras pensaba en la posibilidad de quedar varado en medio de la nada. Afuera, el aire parecía más denso, como si la noche se hubiera cerrado sobre mí. De pronto, escuché un leve crujido, como pasos sobre la grava, lentos, pesados, acercándose desde algún punto invisible. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, esperando ver algo o a alguien, pero no había nada más que oscuridad. En ese momento supe que algo estaba jugando conmigo, algo que no necesitaba ser visto para hacerse sentir. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando la luz interior de la camioneta comenzó a parpadear, como si algo invisible estuviera drenando la energía. El aire se volvió más denso y cada respiración me costaba el doble. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza el techo, pero dentro había un silencio que me oprimía al pecho.
Miré hacia el asiento trasero y juro que por un instante vi una figura sentada allí, una silueta borrosa, inmóvil, que parecía observarme. Mi garganta se secó y un zumbido grave empezó a llenar el ambiente, como si una frecuencia baja vibrara dentro de mi cabeza. El espejo retrovisor comenzó a empañarse solo y en medio del vapor apareció algo escrito, algo que parecía un nombre, aunque las letras estaban torcidas, deformadas, como si fueran trazadas por dedos invisibles. No me atreví a girarme, pero podía sentir una presencia justo detrás de mí, respirando, como si esperara que hiciera el menor movimiento para revelarse por completo. Tragué saliva intentando convencerme de que todo era producto del cansancio, pero el ambiente dentro de la camioneta se tornó irrespirable. El olor a tierra mojada fue reemplazado por un hedor metálico, como sangre oxidada. Sentí un cosquilleo en la nuca, un roce leve, casi humano, que me paralizó. Mis manos temblaban sobre el volante y el sonido del motor parecía haberse apagado sin que yo lo notara. Miré al parabrisas, pero no veía nada más que sombras moviéndose entre los destellos de los relámpagos. Entonces, escuché un susurro, tan cerca de mi oído que el aire tibio me rozó la piel. No entendí las palabras, pero la intención era clara. Era una advertencia. Mis ojos buscaron desesperadamente el retrovisor, y esta vez la figura no estaba sentada. Estaba de pie, justo detrás de mí, su contorno deformado por la oscuridad, su cabeza ladeada, como si me observara con una sonrisa que yo no podía ver, pero que podía sentir grabándose en mi mente. El aire dentro de la cabina se volvió tan denso que cada respiración dolía, como si inhalara puro miedo. Mis dedos se aferraron al volante, tratando de mantenerme despierto, pero mis párpados pesaban y mi mente comenzaba a divagar entre lo real y lo imposible. De pronto, el parabrisas se empañó completamente, cubriéndose de una neblina espesa desde adentro, como si alguien estuviera exhalando sobre el vidrio, muy cerca, demasiado cerca. Dibujé con la mano para limpiar una parte y lo que vi me heló la sangre. Una marca, una huella de mano grande, oscura, presionada contra el cristal por el lado de adentro. Sentí una punzada en el pecho, un impulso de gritar, pero mi voz no salió. La marca se deslizó lentamente hacia abajo, dejando un rastro húmedo. Y en ese momento, el susurro volvió, más nítido, pronunciando mi nombre con una voz que no era humana. Fue entonces cuando comprendí que no estaba soñando. Algo o alguien estaba dentro de mi camión, observándome todo el tiempo. Me quedé inmóvil, sin atreverme a girar la cabeza. El silencio era tan pesado que podía oír el latido acelerado de mi propio corazón golpeando en mis oídos. No sabía qué hacer, si moverme o fingir que nada pasaba, pero el instinto me gritaba que no estaba solo. Lentamente, con el cuerpo temblando, tomé el pequeño espejo retrovisor y lo giré apenas unos centímetros. Detrás de mí, en el asiento, se adivinaba una silueta oscura, quieta, como si siempre hubiera estado ahí. Su contorno parecía humano, pero algo en su forma estaba distorsionado, fuera de lugar. Tragué saliva, sin atreverme a respirar fuerte. Cerré los ojos por un segundo, deseando que al abrirlos todo desapareciera. Pero cuando lo hice, la figura ya no estaba en el espejo. Sin embargo, un leve murmullo recorrió mi oído derecho, tan cerca que pude sentir su aliento frío. No entendí lo que dijo, pero supe que no era una advertencia, era una promesa. Me incorporé de golpe, mirando hacia todos lados dentro de la cabina, pero no había nadie. El asiento estaba vacío, las puertas cerradas, y sin embargo, el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible aún permaneciera allí. Encendí la linterna y la pasé por cada rincón del camión, buscando alguna explicación lógica, pero lo único que encontré fueron marcas en el vidrio empañado, como si alguien hubiera apoyado sus manos desde adentro mientras yo dormía.
Me estremecí al ver los rastros. Eran alargados, con dedos más largos de lo normal, casi garras. Salí de la cabina tratando de recuperar el aire, pero el exterior tampoco ofrecía alivio. El viento había parado por completo, el cielo estaba inmóvil y todo lo que me rodeaba parecía suspendido en un silencio antinatural. Fue entonces cuando escuché, desde dentro del camión, el sonido de la puerta abriéndose lentamente, aunque yo sabía que la había cerrado con seguro. Con el corazón a mil, decidí volver a subir al camión, pensando que tal vez había sido mi imaginación, un efecto del cansancio y la soledad de la carretera. Pero apenas me senté, sentí un escalofrío recorrer mi columna. El asiento trasero estaba frío, mucho más frío que el resto del camión, y una sensación húmeda, como un aliento helado, me rozó el cuello. Miré el retrovisor y por un instante juré ver una figura reflejada, de pie, inmóvil, detrás de mí, aunque cuando volteé, el asiento seguía vacío. El pánico empezó a apoderarse de mí y cada segundo que pasaba parecía estirarse infinitamente. Sabía que no podía quedarme allí ni un minuto más. Cada fibra de mi ser me decía que ese lugar no era seguro, que algo acechaba, esperando que cometiera el error de relajarme siquiera un instante. El silencio se volvió ensordecedor y, mientras encendía el motor con manos temblorosas, comprendí que la carretera ya no era un simple camino. Había cambiado y yo estaba atrapado en su peligro invisible. Con el motor finalmente encendido, sentí un alivio momentáneo, pero la carretera frente a mí seguía con un aura extraña, como si cada sombra al borde del asfalto pudiera moverse por voluntad propia. Intenté concentrarme en manejar, pero mis ojos no podían dejar de buscar cualquier indicio de la figura que me había observado toda la noche. Cada curva se sentía más larga, cada kilómetro más pesado, y la sensación de ser seguido se hacía más intensa. De repente, un golpe seco en la parte trasera del camión me hizo sobresaltar, y al mirar por el espejo no vi nada, solo el reflejo de la oscuridad que parecía haberse solidificado detrás de mí. El miedo se mezcló con la impotencia, y supe que no podía detenerme de nuevo, que esa presencia no permitiría que descansara hasta que saliera de aquel tramo de la BR 116. Cada segundo parecía un desafío, y cada respiración se volvía una prueba de resistencia ante lo desconocido que me acompañaba silenciosamente. Finalmente, cuando las luces de la siguiente ciudad comenzaron a aparecer a lo lejos, sentí que un peso invisible se aligeraba ligeramente, aunque la sensación de ser observado no desapareció por completo. Miré por última vez el asiento trasero y aunque estaba vacío, juraría haber visto una sombra desvaneciéndose entre las sombras del camión, como si se despidiera silenciosamente, dejando un rastro de frío que todavía me recorría la espalda. Mis manos permanecían firmes sobre el volante, pero mi mente no dejaba de imaginar cada posible escenario, preguntándome qué o quién había estado acechándome durante tantas horas. Prometí para mí mismo que nunca más me detendría en lugares solitarios, que no volvería a subestimar la soledad de la carretera y los secretos que puede ocultar. Aquel tramo de la BR 116 quedó grabado en mi memoria como un lugar donde lo inexplicable y lo real se encontraron, y cada vez que paso por allí, el recuerdo de aquella presencia invisible me hace acelerar, con la certeza de que, aunque no la vea, todavía me sigue observando. Si te gustó el video y quieres más historias reales como esta, deja tu like y compártelo con tus amigos.